Muy bien, vamos a empezar de lleno con la palabra del Señor. No sé si ustedes vieron la publicidad en las redes sociales, pero el tema de esta mañana es no pierdas tu identidad. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado, o algunas veces hemos escuchado este tema de no pierdas la identidad, o la identidad es tuya, etcétera, etcétera. Pero en esta mañana, yo realmente a nivel general estoy pero muy preocupado cómo la humanidad en el contexto general está perdiendo la esencia como tal. Y realmente ahí es donde yo quiero centrar la prédica en esta mañana, porque aunque es a nivel general, pues obviamente de una o de otra forma, directa o indirectamente, nos afecta a nosotros, afecta a nuestro hogar, afecta a nuestra sociedad y por consiguiente a nuestros hijos o a los futuros hijos que ustedes van a tener. Muy bien, hablando ya de identidad como tal, yo puse en Google, inclusive ustedes lo pueden ver ahí en San Google, que cuando uno pone identidad, aparecen muchas identidades, pero yo lo condensé en 4. La identidad cultural, la identidad nacional, la identidad personal y la identidad sexual. Y básicamente la identidad es lo que a uno lo identifica en el contexto general como persona. Si yo les digo un sábado en la tarde o un domingo en la tarde en la Merced o en el Calvario y ustedes me miran que yo estoy haciendo esto, ¿qué estoy enfriando? ¿O qué estoy haciendo? Tomándome un atol de elote, ¿o no? ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, entonces eso es cultural. O sea, eso es algo que me identifica a mí como chapín. Lo que ahora son los chucos, hace 20 años era, y eso que es, ¿verdad? Antes eran los chéveres. Obviamente la mayoría de los que están acá no se identifican con eso porque creo que algunos no habían nacido todavía, o unos todavía estaban en planes, otros ya tenían unos 5 años de estar. Pero hace muchos años eso no existía, eran los chéveres. Pero después vinieron los chucos, invadieron y ahora se volvió parte de nuestra cultura. Yo estaba hablando ayer con una persona que tiene una empresa de viajes y me decía que van a hacer un tour y que dentro del tour gastronómico van a poner los chucos. Y yo dije, wow, eso ya los chucos subieron de categoría y ya pasaron al nivel tamal. Wow, imagínense, de los chucos subieron al nivel tamal, después van a subir al nivel de pepián o caquico, algo por el estilo, ¿verdad? Pero ya se volvió algo cultural. Y eso es algo que nos identifica a nosotros. Entonces, a nivel cultural, básicamente como persona nos identificamos ¿qué? Con las tradiciones, con los valores y con las creencias. Muchos turistas vienen a Guatemala, ¿por qué? Porque tenemos una cultura muy generosa, muy amable, muy amigable. Entonces eso nos hace que tengamos una característica muy específica. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a Venezuela y ahí la cultura es, uno llega a un restaurante, aquí uno llega a un McDonald's, por ejemplo, no me están pagando por dar publicidad, ¿verdad? Pero supongamos que van a un lugar de esos. Ahí por poco lo cargan a uno que va a querer, que va a llevar, que no sé qué, que no sé cuándo, y uno hasta incómodo se siente. Pero cuando yo fui a Venezuela, me recuerdo, yo llegué esperando la misma amabilidad acá, como acá en Guatemala, y solo me dijeron, ¿qué va a querer? Y yo esperando el speech, ¿verdad? Que combo 1, que combo 4, que agrandado, que no sé qué, que yo, ¿qué va a querer? Bueno, así quien no, ¿verdad? Entonces y reaccioné, pero la cultura es diferente. No es que sean maleducados ni nada por el estilo, sino es su cultura. En cambio, acá, si ustedes se dan cuenta, hablando de cultura, y voy a ir un poquito más rápido porque ya me detuve mucho acá. Aquí por todos nosotros decimos, por favor, o disculpe, o no es cierto. Y me recuerdo que una vez, en alguna ocasión, alguien vino y me dijo, mira, pero ¿por qué todo lo pedís por favor? Solo decime, mira, tráeme esto, o dame lo otro. Pero uno, disculpe, hasta el disculpe va antes, de verdad. Disculpe, ¿me puede pasar tal cosa? Por favor. ¿Por qué razón, hermana? Porque cuando éramos chiquitos, nuestros papás nos dijeron, pide todo por favor. ¿O no es cierto? Es cultural. Entonces, eso nos identifica. Tenemos una identidad nacional, de país. Nosotros somos
de Chapinlandia, somos de la marimba, de las teclas morenas, dirían por ahí nuestros abuelos. Eso nos identifica como chapines, estemos donde estemos. Eso nos identifica, ¿por qué? Porque somos parte de una nación. Lastimosamente hay países que nos ganan como nacionalistas. Por ejemplo, los mexicanos, Dios mío, o sea, ellos literalmente tienen impregnada su nación, su país, en sus venas, en su ADN. En cambio, nosotros ahí estamos más o menos, pero también tenemos una identidad nacional, en la forma de hablar, en la forma de comportarnos, en nuestros símbolos patrios, etcétera, etcétera. Alguien le dijo a una persona que se va a ir a Estados Unidos mojado y le dice, mira, te voy a dar un consejo, le dice. Cuando vayas a México y vayas pasando, no digas, porque de seguro la migra te va a parar y cuando te pregunten, ¿de qué color es nuestra bandera? Oye, ¿de qué color es nuestra bandera? Te van a preguntar. Entonces tú di que es verde, blanco y no vas a decir rojo, porque ahí te van a echar color que eres de Guatemala. Tienes que decir colorado, por si alguno se quiere ir ya sabe. Entonces, eso es cultural. Allá dicen, en vez de rojo, dicen colorado y acá nosotros decimos rojo. Más adelante tenemos una identidad personal. Aparte de la personalidad cultural, de la personalidad como nación o como individuo dentro de una nación, tenemos una identidad personal. Nos hace diferentes. Cada uno, algunos son callados, otros son extrovertidos, otros son generosos, otros son gritones, otros son tímidos, otros son bravos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno tenemos una identidad diferente, una identidad que nos hace únicos, ¿no es cierto? Entonces, eso es, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos características propias. También nuestra altura, nuestro grosor, nuestro color de ojos, de piel, etcétera, etcétera. Esa es nuestra identidad personal. Y aparte de eso tenemos nuestra identidad sexual, no identidad de género, que esa es otra cosa. Nuestra identidad sexual, eso solamente existen dos, hombre y mujer. Está el cromosoma Y y el cromosoma X, ¿ok? E inclusive cuando en el momento de la fecundación, el óvulo de la mujer tiene siempre el X y el espermatozoide, ya sea viene un esperma con cromosoma X o con cromosoma y el que, ¿cómo se dice? El que llegue primero, el que llegue primero, chili cuarta por mí por todos, ya sea si es Y o si es X, ahí engendra. Y si en este caso es, pues obviamente si llega primero uno u otro es hombre o mujer. Ahí en este caso es nuestra identidad sexual. Ya todo lo demás que el mundo ha promovido o está promoviendo es otro contexto, ¿ya? Es como que si en este caso dijéramos, no, es que nosotros somos guatemaltecos, pero como medio hablas nicaragüense, entonces sos nicaragüense, o como medio hablas, no sé, mexicano, pues no, sos guatemalteco, es tu identidad que te identifica desde que tú naciste. La palabra de Dios en Génesis 5, versículo 1 y 2 dice, y Dios creó al ser humano a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Ahí no hay vuelta de hoja, o sea, hombre y mujer. Ya las tendencias, ya la forma de ver la vida o lo que piense la gente, eso ya es algo muy, pero muy personal. La identidad como tal, hombre y mujer, Dios lo creó. Muy bien. Bueno, ahora, el tema de esta mañana es no pierdas tu identidad. Y dentro de la identidad como persona también tenemos otra identidad. Recuerden que nosotros estamos en dos ámbitos, el ámbito humano, el ámbito normal y el ámbito espiritual. No podemos desligar esos dos ámbitos. Así como en este caso estamos hechos de tres partes, cuerpo, alma y espíritu, no podemos desligar. Una parte de nosotros nos insta a que busquemos de Dios y hay otra parte de nosotros que nos insta a quedarnos acostados. Hay otra parte de nosotros que nos insta a ayunar y hay otra parte de nosotros que nos dice, no hombre, qué rico es desayunar, huevos, frijoles, salchicha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay dos mundos en los cuales nosotros convivimos. La palabra de Dios habla del fruto del Espíritu y habla de las obras de la carne. Y las obras de la carne las tenemos que ir bajando, ¿para qué? Para que el fruto del Espíritu
empiece a brotar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, hay una lucha. Entonces, como tenemos una identidad como persona, también tenemos una identidad como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? ¿Amén? Ok, va. Entonces, esa es nuestra identidad como hijos. ¿Ok? La palabra de Dios en Gálatas 3:26, mira lo que dice traducción lenguaje actual. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Por cuanto fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Y después dice en el versículo 28, así que no importa si son judíos, escuchen esto por favor, así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Acá habla que nosotros fuimos constituidos como hijos de Dios en el momento que aceptamos a Cristo y fuimos bautizados. Y después me gusta mucho en el versículo 22 que dice, no importa si tú eres guatemalteco, ya poniéndolo en contexto, no importa si tú eres guatemalteco, si eres del altiplano o del bajo plano, o si tú eres de oriente, de occidente, no importa de dónde tú eres, o sea, tú eres hijo de Dios. Y muchas veces queremos cambiar lo anterior, por ejemplo, la identidad cultural, la identidad nacional, la identidad personal. Queremos cambiar todo ese contexto y creemos que nos sentimos mucho más cercanos a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando en este caso ciertas líneas nos quieren cambiar desde el contexto de que somos hijos de Dios, pero que tenemos que hacer otras cosas, como por ejemplo guardar el séptimo día o las fiestas judías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos haciendo judíos, sino somos en este caso gentiles que aceptamos a Cristo y eso nos hace hijos de Dios. Pero no es que nosotros nos pasemos a ser judaizantes, sino en este caso somos cristianos. Y como dice acá en el versículo 28, no importa si sos judío o no lo sos, si sos esclavo o si sos libre, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Entonces, hay una identidad como hijos de Dios. Pero no quiero hablar tanto de la identidad de hijos, sino en este caso, cómo el diablo nos afecta para que vayamos perdiendo esa identidad y vayamos perdiendo esa identidad como persona, esa identidad como parte de una nación, esa identidad como parte de a nivel cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Solo quiero leer antes, hablando de identidad de hijos, en Juan 1, 12 y 13 dice, pero aquellos que aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios, son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Y antes de pasar a lo siguiente, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes dejan de ser guatemaltecos si se van a otro país, si se van a Europa? No. Siguen siendo guatemaltecos. Hay guatemaltecos que se van a Estados Unidos y van 5, 10, 15 años y regresan. Oh my God, qué bueno verte. Y uno, ¿y qué le pasa a este? Y hay quienes inclusive los invitan a tomar atol y dicen, oh, qué rico esto, ¿cómo llamar ustedes esto? Pero lo que no se les olvida es el meneadito, ¿verdad? Pero siempre son guatemaltecos, aunque vivan tantos años en el extranjero, aunque se les olvide las palabras, etcétera, etcétera, siempre siguen siendo chapines. Y tú estés donde estés, vayas a donde vayas, siempre vas a seguir siendo hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué? Porque tu nombre fue escrito en el libro de la vida cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Entonces ahí no hay vuelta de hoja. Ahí hay una acta de nacimiento espiritual. Se hizo pachanga espiritual cuando tú aceptaste a Cristo. Entonces no hay vuelta de hoja. Pero muchas veces los problemas, las dificultades nos hacen titubear. Pero ¿será que realmente Dios me escucha? Te escucha porque tú eres hijo de Dios y hay muchas promesas de parte de Dios. Ahora, entremos al tema.
Ah, hablando de cuando el diablo te hace titubear, quiero que vayamos a una historia y solo se las voy a comentar para aprovechar el tiempo. En Mateo capítulo 4 habla respecto a la tentación que Cristo Jesús tuvo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches orando y ayunando. Después de eso dice la palabra de Dios que Jesús terminó de orar y tuvo hambre. Y llega el diablo, estoy hablando del versículo 3 y 4, y viene el diablo y le dice, si eres hijo de Dios. E inclusive yo creo que era hasta una falta de respeto, porque el diablo mismo sabía que él era el hijo de Dios, ¿o no? En ese momento el diablo está poniendo en tela de duda la deidad, el poder y la gloria de Cristo. Le está diciendo, como diría alguien por ahí, así va a salir bien, hombre, no se preocupe. Entonces algo así le dijo el diablo, si tú eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en un Whopper doble. O sea, Cristo lo podía hacer, ¿sí o no? Definitivamente. Pero viene acá el diablo y le dice, si eres hijo de Dios. Lo pone en tela de duda. Y más adelante, en el versículo 6, de igual forma, cuando el diablo lo llevó a la ciudad y lo puso sobre un pináculo y le dice al Señor Jesús, si tú eres el hijo, nuevamente pone en duda la deidad de Cristo. Dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Inclusive, mira acá, nosotros tengamos mucho cuidado, porque el enemigo puede venir de una forma o de otra, y en primer lugar pone en duda nuestra forma de hijo ante el Padre. Y por si no fuera poco eso, utiliza la Biblia y la trastorna un poco a su conveniencia. Y mira lo que dice la palabra de Dios, si quieres leámoslo en el versículo 6 de Mateo 4. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra alguna. Y después Jesús en el versículo 7 le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces en la primera tentación el diablo le dice, si tú eres el hijo de Dios. Viene Jesús y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. En la segunda tentación el diablo de nuevo lo viene a tentar y pone en duda la deidad. Y después viene y utiliza la palabra, en este caso la Torá, para sustentar lo que él estaba diciendo. Esa pregunta que el diablo le estaba haciendo a Cristo estaba diseñada para varios propósitos. La primera era para conseguir que Cristo pecara. ¿Qué había de malo convertir unas piedras en hamburguesas, pizza, carne asada, lomito, puyas? No sé. Pero ¿qué de malo había? Pues la verdad que no había nada de malo, ¿o sí? ¿Cuál era lo malo? Obedecer al enemigo. Ese era el problema. Por eso le digo que realmente el problema no era porque Cristo hubiera podido convertir hasta la montaña en algo grande, no sé, o un restaurante, no sé. Pero el problema era eso, que el diablo quería conseguir que Cristo pecara y que aparte de eso frustrara el plan de salvación y descalificar al Señor. Cuando tú y yo pecamos, lo que Él consigue es precisamente eso, descalificarnos delante de la presencia del Señor. Porque recuerden que Dios no acepta el pecado. O sea, el pecado lo ofende. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado cerca, por coincidencia, cerca donde hay un perro muerto? Uno que dice, uf, hasta se estremece uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente hay un cuerpo putrefacto. Y de la misma forma el pecado ofende a Dios. Pero para eso está Cristo a la par de Él intercediendo por nosotros.
La palabra de Dios dice en Proverbios que si alguno confiesa su falta y se aparta, alcanza misericordia. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús alcanzamos misericordia. Entonces, el punto es que cada vez que el diablo viene a tentarnos y a que caigamos, o que caiga, mejor dicho, nuestra identidad como hijos de Dios, eso es lo que él hace, separarnos. Y lo peor que nosotros podemos hacer, ¿qué es? Alejarnos de Dios, ya no buscar más de Él. Y eso es lo peor que podemos hacer. Eso es lo primero. El diablo trata la manera de envolverte a que pierdas tu identidad de hijo de Dios. Y lastimosamente, cuando perdemos la identidad como hijo de Dios, empezamos a perder el resto de identidades. ¿Cuántos de nosotros tenemos conocidos o amigos que uno dice, este es guatemalteco o es extranjero? Por decirles algo, ¿por qué no nos gustan más los rojos del Municipal, pero la mayoría nos gusta el Barça? Porque juegan diferente. Y así podemos hablar. Por ejemplo, a mí me fascina mucho la NBA y ahí estoy pendiente de los marcadores y no sé qué, el Golden Warrior y no sé qué. Y ahí voy. Y yo no sigo el básquetbol aquí en Guatemala porque no lo transmiten. Me salvé. Pero en este caso hay muchos que perdemos nuestra identidad nacional, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, lo importante no es perder nuestra identidad, tanto como personas como hijos. Y quiero comentarles una historia en 1 Samuel capítulo 17 y habla de David. La palabra de Dios habla de que había una guerra entre filisteos e israelitas. Y dice que bajaba todos los días un paladín, dice la palabra de Dios, llamado Goliat. Y total que él los retaba y les decía, hey, manden a alguien que pelee por mí. Pero quiero leérselos textualmente. Leamos el versículo 8 de 1 Samuel 17. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Pongamos una pausa acá. Ese Goliat sabía quién era él. Dice, ¿acaso no soy yo el filisteo? ¿Acaso no soy yo el pecador, el idólatra, etcétera, etcétera? ¿Acaso no soy yo el que tiene las de perder? Leyendo entre líneas. Y después dice, y vosotros los siervos de Saúl, aquí está la contraparte. El enemigo siempre va a querer envolvernos y va a cambiar las cosas. Porque aquí este filisteo no le dice, y vosotros son los hijos del Dios Todopoderoso, o ustedes son los soldados del ejército de Dios. No, le dice, vosotros sois los siervos de Saúl. Y después dice, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él puede pelear conmigo, le venceré, y vosotros seremos vuestros siervos. Y después dice, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis y vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Si nosotros leemos los capítulos anteriores, Israel era un pueblo y tenía un ejército que daba miedo. Pero aquí Goliat, que se puede dar como una ejemplificación de nuestros problemas, de lo que nos pasa día a día, es que viene este filisteo y dice, es cierto, yo soy un problema para ustedes, pero ustedes son más grandes que yo, o sea, hablando del problema. Pero viene y los baja de categoría. ¿Por qué? Porque ellos son el ejército acá en la tierra de Dios y ellos son los filisteos. Y viene y le dice, ustedes son los sirvientes del rey Saúl.
Y después viene y dice, oh, yo he desafiado el campamento de Israel. Y cuando todo Israel, Saúl y su ejército escuchó eso, dice que tuvieron gran temor. Viene un jovencito que su papá Isaí lo mandó a dejarle la refa a sus hermanos que estaban en el ejército. Y eso escucha y pregunta qué estaba pasando. Le cuentan qué estaba pasando. Y viene David. Y en el versículo 26 dice, ¿y quién es este incircunciso? Dice, que osa, que reta. Y mira lo que dice exactamente, que provoca a los escuadrones del Dios viviente. O sea, David sabía que no solamente eran los hombres que estaban como soldados, sino había un ámbito espiritual. Primero le dice, este es un incircunciso. ¿Y qué era un incircunciso para el pueblo de Israel en ese entonces? Un hombre pecador que no conocía de Dios, o un pueblo pecador que no conocía de Dios. Y después dice que osa provocar a los escuadrones del Dios viviente. Aquí miramos una gran diferencia. Un jovencito con convicción en quién confiaba y quién era él en Dios. En cambio, los soldados, Saúl, sabían quiénes eran, pero las circunstancias hicieron que su fe, su confianza en Dios bajara completamente. Y algo que a mí me impacta mucho es de que viene Saúl y dice, va, ok, está bien, vas a ir a pelear. Y le ponen la armadura de un soldado normal y le queda grande, le queda pesada. Y le dice, no se preocupen, yo voy a ir. Pero ¿quién en su santo juicio manda a un jovencito a pelear con un gigante de 3,50 metros, de 400 libras de peso? ¿Quién en su santo juicio manda a un jovencito a pelear? La Biblia no dice eso, pero yo me imagino que cuando el rey Saúl vio la convicción, la identidad de hijo que tenía David, dijo, ok, este es el indicado. Cuando Saúl vio esa convicción, dijo, no importa si este es un joven pequeño, menudo, delgadito, a puras penas llega a 125 libras. No importa, él tiene algo que nosotros no tenemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa convicción, esa identidad, no solo como persona, sino como hijos de Dios. Viene David y le dice al rey, no se preocupe, rey. Viene el león, viene oso, viene quien venga, yo defiendo a las ovejas de mi padre. Hay una convicción como persona, con la habilidad que él tenía. Pero muchas veces nosotros menguamos o bajamos nuestra identidad como persona, las habilidades que Dios nos ha dado. Muchos de ustedes tienen habilidades, y esas habilidades que Dios les ha dado, no sé, de leer, fotografía, poner un negocio de tal cosa, esas habilidades allá afuera pueden ser bien pagadas. Pero muchas veces dicen, ¿será que yo puedo hacer eso? ¿Será que puedo salir adelante con esto? Claro que sí, porque Dios te ha dado talentos y habilidades. Pero lastimosamente la sociedad, el mundo, cada vez nos hace más pequeños. La palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia a nosotros con el simple hecho de llamarnos y hacernos sus hijos, parte de su familia. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, así como David tenía habilidades, él agarraba una onda y agarraba bien la onda y la tiraba y mataba a los osos, leones, etcétera, etcétera, y defendía. Entonces David no solamente confiaba en sus habilidades, sino también confiaba en quien espiritualmente lo respaldaba. Y esa es la diferencia. Está bien, somos hijos de Dios, tenemos una identidad, hay un Padre que nos ama, es cierto, pero no solamente de saberlo, sino de vivirlo y caminar en base a eso. Es el hecho de que yo voy caminando y viene un problema, viene una circunstancia, ok, es cierto, yo tengo que ver cómo salgo de estos clavos económicos que tengo, por decir algo.
Ok, entonces consigue 2 trabajos, 3 trabajos, ponte pilas, anda a cortarte el pelo, báñate, lústrate, etcétera, etcétera, y levántate temprano el lunes y anda a buscar trabajo. Pero antes de salir, dobla rodillas y ora. Recuerden que vivimos en 2 mundos, el ámbito espiritual y el ámbito material. La palabra de Dios dice, la fe sin obras es muerta. Sigamos adelante. Después, cuando David le dice al rey, no quiero armadura, no quiero nada, viene y se presenta ante Goliat. Y en el versículo 42 en adelante dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ahí ya se metió él al ámbito espiritual. En el otro solo estaba haciendo arde de su fuerza, de quién era él. Pero en este caso ya se metió al ámbito espiritual. Y dice: y maldijo a David por sus dioses. Versículo 44 dice: dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo, miren lo que dice, lo que dice David: mas yo vengo a ti con mis fuerzas, con mis habilidades, con estas piedras de río que te van a botar. No dice eso. Mira lo que dice: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la convicción que tiene este muchacho llamado David. Él sabía que tenía habilidades, pero esas habilidades estaban por debajo de la presencia, de la unción, o como quieras llamarlo, que está en Dios. Y después viene y le dice: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No está hablando del ejército de Israel, sino está hablando a los escuadrones de Israel. Después dice en el 46: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré las uñas. No dice te cortaré la cabeza, qué masacre. Pero así dice, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y etcétera, etcétera. Leamos el 47. Mira lo que dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con jabalina, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Acá vemos claramente que viene este jovencito con una convicción clara de identidad, no solamente física, sino también espiritual. Y esa identidad es la que quiero llegar, a la que no perdamos. Esa identidad como personas, como hijos y como hijos de Dios. Cuando nosotros perdemos esa identidad como humanos, como personas, andamos divagando, andamos perdidos en el mundo. Escuchamos que hay una tendencia en el mundo de tal cosa y ahí vamos. Por ejemplo, hay tendencias, hay olas. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando era adolescente, era el tiempo del breakdance. Y ahí andaba su pastor con pantalones cortos, con pañuelos acá, con un arete de prensar con plumas de cacatúa, a saber de qué era, unas plumas, unos pañuelos en la cabeza. Poníamos un cartón en el suelo, una grabadora de las grandotas, y empezamos a bailar ahí en la calle. Y total que mi abuelito, cuando me miraba en esas fachas, me maltrataba, decía: mira, patojo, que aquí, que allá, que no sé qué. Pero ahí andaba yo bailando breakdance. Yo me dejé guiar por esa tendencia. Y cada vez que yo escucho alguna canción de eso, me recuerdo de esos tiempos. Tal vez no estaba haciendo nada malo, pero me fui guiando por eso.
¿Cuántos de nosotros en algún momento alguna línea del mundo o alguna ola nos hizo desviarnos o nos fuimos por un lado? Y no se trata, hermanos, de tener un patrón de vestir, no se trata de tener un patrón de conducta, porque somos diferentes, cada uno tenemos una identidad. ¿A algunos de ustedes les gusta vestirse con colores claros, brillantes, por ejemplo? Eso no quiere decir que todos nos vistamos igual. Por ejemplo, yo cada 15 días voy a cortarme el pelo, ya fijo. Inclusive cuando no llego, el barbero me dice: ¿y por qué no ha venido? Porque ya sabe que yo llego. Pero yo no voy a poner eso como norma en la iglesia, que cada 15 todos se tienen que cortar el pelo. No. Porque hay cosas más de forma que de fondo. Y el fondo se traduce una identidad como persona. En el fondo se traduce una identidad de hijo de Dios. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que andemos bien trajeados todos con corbata, saco y toda la cosa, si cuando salimos de la iglesia hacemos cosas que no le agradan a Dios? Yo como pastor predico más un cambio interno que un cambio externo. Y que conforme vayamos creciendo y buscando de Dios el don, el fruto del Espíritu en nosotros, que el primero es amor, eso me va a dar a mí amor para amar a mi prójimo y tratar la manera de no hacer cosas que no le afecten a otros. Pero en lo que cabe, el primer paso es cambiar adentro y no perder nuestra identidad como personas y como hijos de Dios. Cuando no pierdas eso, cuando tú lo atesores, vas a ser mejor persona, mejor hijo, mejor esposo, mejor papá, mejor empresario, mejor trabajador. Tal vez no perfecto. Y voy terminando con estos versículos. En Mateo 7:24 dice: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre la piedra firme. Y vino la lluvia y el agua, y los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre la piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Esta es la historia de los dos cimientos. Si nosotros construimos nuestra vida personal y nuestra vida espiritual en Cristo Jesús, que es la roca inconmovible, venga lo que venga, pase lo que pase a nuestro alrededor, vamos a permanecer firmes en nuestra identidad como personas y nuestra identidad como hijos de Dios. Pero si nosotros vamos divagando y que vamos por tendencias, por olas, o porque esta iglesia es in, o porque este mover se escucha más bonito, vamos a andar como el viento, de arriba para abajo. Pero si nuestra fortaleza, nuestra roca es Cristo, no importa dónde vayamos, no importa dónde estemos o con quién estemos, porque nuestra identidad va a ser inamovible. Por ejemplo, ahorita vienen de moda los convivios. ¿Es pecado ir a un convivio? No es pecado ir a un convivio. Pero muchas veces nosotros no tenemos dominio propio. Y cuando viene alguien y nos dice: ¿te tomas una? O lees una, o te querés ir conmigo y pasar una noche conmigo. Porque sabemos muy bien que los convivios hay unos que van a la pena y otros a la pepena. Y muchas veces carecemos de dominio propio, entonces es mejor abstenerse. Es como, por ejemplo, alguien tenía problemas
¿cómo decir esto? Tenía problemas de visitar a club nocturnos, por ejemplo, de estar con esas personas. Y total que él se convirtió a Cristo y dijo: yo quiero ir a predicar a ese lugar. La idea no estaba mala, pero no era ni la forma ni el momento. Total que él fue, y en vez de evangelizar, a él lo evangelizaron, y en vez de ganar, perdió. Entonces el problema muchas veces es mejor tener una identidad y decir: ok, yo soy fuerte en esto, pero soy débil en esto. Entonces es mejor de entender quién soy, quién está conmigo, y seguir caminando hacia adelante. Yo siento en mi corazón decir esta palabra. Muchos de los que están acá, en su mayoría, son jóvenes. Y siento en mi corazón que Dios los va a levantar en gran manera. Yo siento en mi corazón, y hay un brillo especial en cada uno de ustedes. El Señor desde hace unos 3 años ha puesto en mi corazón que Dios va a traer y a levantar jóvenes con 2 propósitos. La primera es para ser ejemplo en la sociedad, de hacer las cosas correctas y honestas y prosperar en base a esa línea. Porque nuestra sociedad hoy por hoy dice: ok, prospera, pero haciendo las cosas incorrectas. Pero Dios va a levantar a jóvenes que van a hacer las cosas correctamente, y Dios los va a bendecir. Y en segundo lugar, Dios va a levantar jóvenes. Aleluya. Dios va a levantar jóvenes que van a ser luz, porque no van a perder su identidad. Y una nueva generación se va a levantar para evangelizar esa generación que a ustedes los va a seguir. Y yo sé muy bien que no va a tardar ni 4 ni 5 años, cuando muchos de ustedes van a empezar a traer buenas noticias. Miren, me contrataron acá, o puse este negocio y se están abriendo las puertas. Estoy exportando ahora a Centroamérica. Ahora estoy en una transnacional y me están dando esto y lo otro. ¿Por qué? Porque el principio es buscar de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. El principio es no perder la identidad como persona, mucho menos no perder la identidad como hijo. Y si hacemos eso, las cosas van a ir cambiando. Ya basta de religiosidad. Vivamos para Dios y Él nos va a respaldar. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, Señor, te doy gracias, mi Dios, por esta palabra. Que no perdamos nuestra identidad como personas, y tampoco perdamos nuestra identidad como hijos tuyos. Señor, mira a estos jóvenes que están en esta mañana, y mira a los que tal vez ya no son tan jóvenes, o los que ya no estamos en esa etapa. Pero sé, mi Señor, que tú nos has traído en esta mañana, o los que nos están viendo en esta plataforma, que en este caso tú nos vas a levantar, nos vas a bendecir, nos vas a llevar. Pero es importante que no perdamos nuestra identidad por ningún caso, por ningún motivo. Te pido, Señor, que nos levantes, que nos hagas, Señor, partícipes de tu reino, que podamos vivir para eterno en ese mover de tu Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, yo te pido que tú bendigas a cada uno por nombre. En este momento yo quisiera orar por cada uno de aquellos que Dios los ha movido a hacer cosas grandes, aunque suene descabellado, aunque algunas personas les han dicho: eso no se puede, no lo puedes lograr, mira de dónde vienes, mira, tienes todo en tu contra. Dios pone en mi corazón orar en este momento por aquellos que quieran hacer cosas diferentes, que quieran salir de ese círculo virtuoso de su familia, y quieran salir de ese círculo no por rebeldía, sino para, en este caso, llevar bendición. Así como hizo José el soñador, tuvo que salir de su familia, tuvo que salir de ese círculo para, en este caso, después ser de bendición para su familia. Si Dios te está moviendo, yo te quiero
motivar en esta mañana, que levantes tu mano y que me permitas orar por esos planes, por eso que Dios ha puesto en tu corazón, ya sea material o ya sea espiritual o ambas cosas. Te pido que levantes tu mano y que me permitas orar por ti. Oh sí, Señor. Gracias, Señor. Señor, mira esas manos levantadas. Padre, con la autoridad que tú me das, como siervo tuyo, Señor, yo te pido, Señor, que mires estas manos que se están levantando, Padre. Señor, muchas veces tenemos sueños, tenemos anhelos, Padre eterno, pero muchas veces las circunstancias nos hacen decaer, nos hacen dudar de nosotros, de nuestras habilidades, de las capacidades que tú has puesto en nosotros. Y también, Señor, eso mismo hace que mengue nuestra fe, nuestra confianza como hijos tuyos. Pero en este momento, Señor, yo oro, Padre eterno, por cada uno de los que levantaron sus manos. Y ellos están poniendo delante de ti sus planes, sus anhelos, sus metas, mi Dios. Y aunque sean descabellados, Padre eterno, tú les vas a dar el coraje, la habilidad, la gracia y el talento para que ellos puedan llegar a donde tú los quieres llevar, a donde tú los estás inquietando, Señor Jesús. Pero ante todo, Señor, que no se olviden de ti, que no pierdan su identidad como hijos, para que no pierdan su identidad como personas. Gracias te doy. Y sé, mi Señor, que en poco tiempo vamos a escuchar buenas noticias de planes empezándose a realizar, de sueños empezándose a convertir en realidad. Muévete, muévete, Espíritu Santo. Abre puertas de bendición. Cierra puertas que no son buenas para ninguno de nosotros. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.